Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Damos el inicio y la bienvenida a este espacio Muy del amable. CRAE, la Facultad de Comunicación, con la participación y el apoyo de transversales, internacionalización, bienestar. Hemos concebido este espacio aprovechando la visita de Mado Martínez. No se oye. Creo que no se oye nada. Hola, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1. Hola, hola. Hola, buenas noches. Y nos vemos en el pasado. Ah. Estás guapísima. Tú también. Vamos a quitarlo ya. Hola, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Ya, ustedes me indican cuándo. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio y a este ciclo gestionado desde el CRAE, la Facultad de Comunicaciones, la Dirección de Transversal, Internacionalización, y damos gracias también a todo el equipo técnico y al apoyo brindado por todos los entes de la universidad para lograr el desarrollo de este espacio. Este ciclo se ha denominado Ciclo de Conferencias, Escrituras Creativas, y hoy tenemos el Club del Misterio. Y aprovechamos este espacio para invitar a Mado Martínez, escritora española, quien se ha desempeñado como licenciada filóloga y antropóloga. Debutó en el género fantástico en 2008, en El misterio de Nicole Delacroix con uno de sus escritos, y ha dirigido y escrito obras de ficción. Es miembro del equipo del programa de La Rosa de los Vientos, Onda Cero, dirigido y presentado por Bruno Cardeñosa, donde colabora todos los sábados en la sección de divulgación científica titulada Eureka, y los domingos en la tertulia Zona Cero. Una de las últimas publicaciones de Mado, Putas, Brujas y Locas, Colombia Sobrenatural 2, y otra a destacar, La Prueba. Dentro de nuestros invitados especiales tenemos a Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor, nacido en Granada, España. Como reportero trabajó para los principales canales de su país, RTV, 4 y Antena. Hizo documentales sobre cultura, viajes, aventura, y sus trabajos también han buceado por el crimen, el misterio y enigmas del pasado. Su labor periodística lo ha llevado a pisar más de 30 países, en los 5 continentes, experto en zonas geográficas como Oriente Medio, América Latina. Se trasladó al nuevo continente hace 6 años. En Colombia dirigió y presentó espacios radiofónicos Luna Blue para Radio Blue y A Medianoche para Caracol Radio. Una de sus obras más destacadas y recientes, Conspiración, entre otras a destacar Breve Historia de Egipto, Mundos Perdidos, entre otros. Juan Esteban Cruz es antropólogo, magíster de Historia, estudiante de doctorado de Historia de Arte de la Universidad de Salamanca. Ha sido docente de la Universidad Autónoma de Colombia y de la Universidad del Rosario. También se ha desempeñado como asesor de la Secretaría de Cultura de Bogotá y como director participante de programas de misterio en radio y televisión. Ha publicado Los monstruos en Colombia sí existen, de 2013, Vampiros, caníbales y payasos asesinos, de 2016, y el bestseller Expedientes X Colombia, 2018, y La vida después de la muerte, 2020. Una de sus publicaciones más recientes es el libro Negro de la brujería en Colombia. Bueno, sin mayores preámbulos, quiero darles la bienvenida a nuestros invitados. Adicional, quiero promocionar la muestra bibliográfica que está aquí al lado de nuestro set, con Panamericana y Penguin Random House, con las obras de los invitados. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Buenas noches, no sé si se me escucha o no se me escucha porque a ti se te ha escuchado un poco raro, pero bueno, me voy a subir un poco el cuello.
En primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir, por darnos la bienvenida. Gracias, Freddy, gracias a la Universidad Compensar siempre por tenernos aquí y hacernos un huequecito en vuestro tiempo estudiantil. Algunos de vosotros sé que habéis estado en talleres ya conmigo de escritura creativa. A lo mejor algunos también habéis estado en narrativa y guión de videojuegos. Y hoy quería daros una sorpresa especial. Yo siempre os decía en los talleres, el día 18 voy a hacer un club de misterio y por quién voy a estar acompañada es un misterio. Tendréis que venir y hace poquito que lo desvelamos. Los protagonistas quiero que sean hoy mis amigos Juan Jesús Vallejo y Esteban Cruz, porque quiero que sean ellos los protagonistas, así que yo me voy a dedicar un poco a presentarlos, a preguntarles, a hacer un poco de periodista. Y antes quiero deciros que yo a Esteban, por ejemplo, le quiero muchísimo, es compañero antropólogo como yo, que siempre me ha acogido en su programa Más Allá, como, bueno, me he sentido siempre como en casa contigo, eres un gran compañero, eres muy querido y en todos tus libros me encuentro, siempre me mencionas, siempre tienes esa nota de cariño para mí y me parece que eres una enciclopedia con patas y una persona muy sabia y que esta noche vas a hacer las delicias de muchísimos de los estudiantes que tenemos aquí. Por otro lado tenemos a Juanje, que yo siempre le digo hermanito, porque yo a Juanje lo conozco desde hace muchos años antes de que él se viniese a vivir a Colombia. Nosotros nos conocíamos en España, yo me he quedado a dormir en su casa, en las Alpujarras, en casa de tu tía abuela, que no vamos a decir lo que decía, y él se ha quedado a dormir en la mía, es decir, nosotros hemos tenido conversaciones de pijama, y eso no es lo que estáis pensando, no es lo que estáis pensando. Porque ella no quiso. Eso une mucho, une mucho. Juan Jesús es un periodista como la copa de un pino, es un periodista de misterio que además se mete en el misterio, cualquiera que puede ver en vídeos de YouTube, que cuando que hay que ir a América Latina a hacer un documental de América Mítica, meternos en el Amazonas, hay que tomarse la ayahuasca, pues me la tomo, aunque ponga en riesgo mi vida, ¿no? Como la puso, ahí está esa prueba de YouTube. Ha ido no sé cuántas veces a Egipto, no sé cuántas veces. 11 veces has estado ya en Egipto. Tiene varios libros publicados de Egipto y es uno de los mayores expertos en el mundo del periodismo de misterio. Ambos tienen varios libros publicados, ambos para mí son un cofre, un baúl de conocimientos en temas de misterio, él en Caracol Radio, tú en el programa Más Allá. Y esta noche además aprovechamos que Esteban acaba de publicar libraco, o sea, es que esto es primicia, lo tenemos aquí antes que nadie, en la Compensar, es primicia, tenemos el superlibro Negro de la Brujería, que yo ya le he echado un vistazo, me ha encantado lo de la manteca, ya te diré, lo voy a hablar en La Rosa de los Vientos. Y de Juanje no tenemos el libro de conspiración, sencillamente porque se ha agotado. Sí, está agotado. Agotado. Está agotado. Agotado, así que espero que lo repongan pronto. Eso espero yo. La semana que viene además yo quería mi libro firmado. Me dicen, sí, parece muy heavy. Bueno, yo la primera pregunta que os quería hacer a los dos es, porque aquí hay estudiantes de periodismo, hay estudiantes de comunicación social, porque estamos en la Facultad de Comunicación, es, ¿qué es el periodismo de misterio? ¿Quién de los dos ¿Yo? sabe? Vamos a ver, el periodismo de misterio lo inventó un señor norteamericano que se llamaba Charles Fort. Hace un siglo, pues este tipo recortaba de la prensa cualquier noticia curiosa, cualquier noticia extraña. Por ejemplo, se ha aparecido la Virgen en tal sitio. Un tipo se comió 20 hamburguesas y reventó. Han visto un barco volando, en aquel tiempo no había ovni, le llamaban airship. Entonces, después de unos años, él clasificaba esos recortes de prensa en cajas de zapatos. Y después de unos años y tener miles de recortes de prensa, decidió hacer un libro que se llamó El libro de los condenados. Este libro fue tan impactante en la sociedad norteamericana, impactó tanto, que llegó a pasar la frontera. Por eso hay una palabra en español que se llama forteano, y forteano significa extraño por el apellido de Charles Fort. Entonces, este señor, y en este libro lo que hizo fue, es la primera vez en la historia que alguien ve el mundo desde la curiosidad.
Y esa es la clave, porque el problema que tenemos en Colombia, Esteban y yo, y ahora que lo cuente Esteban, cuando yo digo que hago periodismo de misterio, la gente piensa, no, pues este tío echa el tarot, adivina el futuro, y no tengo ningún superpoder, absolutamente ninguno, y es muy sencillo. Al final el misterio es un enfoque, no es que hay un misterio que resolver y que nunca, no. Hace un mes, hace 4 semanas hice un podcast sobre la guerra de Ucrania. Está a punto de las 800.000 reproducciones en YouTube y si le sumo las de las plataformas de podcast, pasa el 1.000.000 de sobra. No hay ningún programa en Caracol Radio que haya hecho eso, ninguno. ¿Qué es lo que hablo de Ucrania? Intento contar lo que no cuentan los medios convencionales. Miro el conflicto con otros ojos. Hace 2 semanas estuve haciendo con Esteban un programa de televisión sobre Ucrania. Y entonces hay veces que la gente hasta se molesta con el tipo de temas que tratamos y tal, ¿no? ¿Y por qué haces eso si no es misterio? No, estáis súper equivocados. El misterio es un enfoque. El misterio es, todos los que estáis aquí estáis porque os apetece esta tarde, es un misterio porque estés acá, es casualidad, la casualidad no existe, o sea, es un enfoque, ¿vale? Con lo cual el periodismo de misterio puede hablar absolutamente de cualquier cosa. Eso incomoda mucho. Por eso a mí hay tanta gente que me ataca, por ejemplo, pero bueno, luego mis libros se agotan y tal, pero porque hablo de temas que nos afectan a todos, no solamente del misterio clásico como se podría entender. Tú eres un gran exponente del misterio, lo has dicho, tienes además muchísimas visitas, no solamente en tu canal de YouTube, sino también en el podcast que luego sube Caracol Radio. Esteban es otro exponente, otra cabeza destacada del mundo del misterio aquí en Colombia, junto a Juan G. Yo creo que vosotros sois los dos grandes destacados del mundo del misterio desde el punto de vista riguroso y mundo del misterio serio, huyendo de sensacionalismos, de uy, vamos a huir de esta casa encantada, parece que me persiguen, no sé qué, que es lo... No. Hacer el gilipollas, ¿no? Exactamente. Somos periodistas, no gilipollas. O sea que, perdón por la palabra. Esteban, para ti, ¿qué es el mundo del misterio y cómo lo ves en la actualidad y cómo crees que podríamos, pues entre las nuevas generaciones que están aquí esta noche sentados, escuchándonos, potenciar un poco esos nuevos talentos? Bueno, buenas noches, que ¿sí escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien atrás? ¿O no? No se escucha, ¿cierto? Si se puede ayudar, o si quieres, ¿aquí se escucha mejor? ¿Sí me escuchan ahí mejor? ¿Sí? ¿Atrás dicen que no o sí? No, atrás no se escucha. Bueno, porque sí los veía atrás sufriendo a todos mientras aquí hablaban, como tratando de escuchar. Pero bueno, no nos da más, yo creo. Bueno, entonces buenas noches. Espero que los que alcancen a escuchar, lo que estábamos hablando aquí, de lo que estaba contando Juan Jesús, es que existe un tipo de periodismo que empieza con la curiosidad. Y es un tipo de periodismo que yo creo que obedece a responder cosas que son fundamentales de los seres humanos. No sé si se escucha ahí bien, ¿ahora sí? Atrás tampoco escuchan, no sé qué hacemos, pero ahí están que hacen así. ¿A los demás no se escucháis o no? ¿Tampoco? No. Amado, ¿y a mí no se escucháis? ¿O? Hola, ¿a mí me escucháis? ¿Me escucháis detrás a mí? ¿Sí o no? Sí. Ahí dicen que no se me escucha. ¿Y a mí me escucháis o tampoco? No, más o menos. ¿Tampoco? Joder, macho. Bien, no sé si con el micrófono se puede escuchar mejor. Nos lo podemos... Hola, hola, ¿me escuchan ahí atrás? Hola, ¿se escucha atrás? ¿Probamos con este micrófono? ¿Podemos rotar aquí el micrófono? ¿Se escucha bien allá atrás? ¿Nos escuchan atrás? ¿Sí nos escuchan? Perfecto, vamos a apagar los inalámbricos y usamos este micrófono. Vale, gracias. Sí, porque yo cuando ustedes hablaban veía todos allá gritando, saltando. Ahora sí escucha atrás. 1, 2, 3, sonido. ¡Wow! Ahora sí escuchan. 1, 2, 3. Ahora sí escuchan hasta el fondo, atrás sí, listo, perfecto. Bueno, mis amigos,
hay un poco de ruido, yo creo que ya lo vamos arreglando mientras voy hablando, y lo que les queríamos decir es que estábamos hablando acá, Amado Martínez y Juan Jesús, de algo que se llama periodismo de misterio. Me dicen que muchos de ustedes estudian periodismo, comunicación social. Existen en el mundo muchos tipos de periodismo, y Juan Jesús decía que tenía que ver con la curiosidad, y que habían unos personajes que en el siglo XIX habían publicado historias sobre quién había comido la gran cantidad de hamburguesas y se habían reventado y muerto de tanto comer hamburguesas, y otros hablaban de los ovnis. En ese tiempo no tenía el término ovni, sino eran los barcos voladores y demás, y eso llamaba mucho la atención. El periodismo de misterio existe y es diferente a otras cosas que ustedes hayan visto en televisión. Por ejemplo, cuando ven shows en que la gente se mete a una casa supuestamente embrujada y lo atacan los fantasmas, eso no es periodismo de misterio. Eso es un tipo de reality show, ¿listo? No investigan, actúan, inventan y hacen otras cosas. Nosotros lo que hacemos es tomar historias, casos que son reales, casos que puedes documentar y exponerlos, que están dentro de una gama, pienso yo ahora, no sé qué pensará Amado y Juan Jesús, que están dentro de una gama de temas que habitualmente el otro periodismo o otros tipos de periodismo no les importan mucho, porque el periodismo económico está preocupado por el dólar, o por ejemplo, el periodismo político está preocupado por quién va a ser el presidente. Nosotros estamos preocupados por otro tipo de noticias y sucesos que también son importantes, aunque también por el dólar, aunque también por la política. Y les quería contar que yo llevo en esto ya casi 10 años, trabajando en Blue Radio, participando en Caracol, trabajando para Claro, y muchos de estos temas les llaman la atención a las personas. Y les voy a poner un ejemplo. Juan Jesús les va a poner uno de una emperatriz china seguramente, yo les voy a poner otro que es el siguiente. ¿Cómo tratar un tema, por ejemplo, en Colombia de misterio que generalmente la gente no se da cuenta? Yo escribí un libro, esto suena como esos memes y eso de, en mi libro, bueno, en mi libro Expedientes X Colombia, que es ese que está acá, que ya lo escribí hace 4 años, cómo pasa el tiempo, se cuenta una historia que es importante de nuestro país que la mayoría de las personas no le pusieron atención. Y se los voy a contar muy rápido para que vean la importancia en la historia del periodismo de misterio. El 9 de abril de 1948 fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Después de que mataron a Gaitán hubo una cosa que se llamó el Bogotazo. ¿Sí han escuchado de eso? Bueno, estamos bien por lo menos en esos sucesos históricos. En el Bogotazo no solo hubo un montón de muertes, ataques, no solo fue como una especie de revolución, no solo fue una gran asonada. En el Bogotazo también pasaron cosas muy fuertes porque nadie supo bien por qué mataron a Gaitán. El gobierno entonces trajo a Scotland Yard, que Scotland Yard eran los grandes investigadores de Inglaterra, le pagó al gobierno inglés para que mandaran un grupo de investigadores. Esos investigadores duraron 4 meses en Colombia y entregaron un informe que duró aquí en el país, siendo secreto 50 años. En Colombia, una vez Scotland Yard entregó el informe, la cláusula decía que nadie podía saber qué decía el informe por 50 años. En el año 2008, 2010, el informe fue desclasificado. Yo lo encontré, por eso se llama Expedientes X Colombia, porque son expedientes secretos. Y el informe dice cosas muy raras. Una cosa que dice es la siguiente, que Roa Sierra, el asesino de Gaitán, era amigo de un alemán de apellido Umland y que se encontraban en la casa de Umland todas las noches y hacían una serie de rituales, que colocaba una vela al frente de él y se teñía con una tiza roja la cara y otra azul. Cuando encontraron el cadáver de Roa Sierra tenía una corbata roja y otra azul, así lo encontraron y no lo digo yo, lo dicen todos los textos de historia. Y en este dice algo mucho más demente, que él tenía un anillo que tenía una calavera y que se lo mostraba a todo el mundo. Esto es un archivo real de Scotland Yard. Y que trabajó para la delegación alemana. Y además que ese anillo de calavera se parecía mucho a las SS nazis.
y que cuando él trabajó para la embajada alemana, en ese momento Hitler era el gobernante de Alemania y que en su habitación tenía un montón de propaganda nazi. ¿Qué tiene que ver eso con la historia? Mucho, pero nunca lo supimos. ¿Alguna vez escucharon que el asesino de Gaitán se reunía con alemanes, hacía rituales y había trabajado para los nazis, literalmente? Seguramente no. Eso es lo que hacemos en el periodismo de misterio, mostrar esos elementos, y nunca se lo van a escuchar a muchos periodistas porque no les interesa. Tal vez no es que no les interese, sino que ese tema para ellos se desborda y está por fuera de eso. Entonces, les quería poner ese ejemplo de periodismo de misterio en nuestro país. Es duro, como todo periodismo, hacerlo acá, y es muy difícil, pero lo logramos y si les gustan esos temas, pues para eso estamos. Muy bien, yo creo que has definido perfectamente la importancia, además, de hacer periodismo de misterio, porque da ese otro enfoque que nace de la curiosidad, obviamente, y porque, bueno, te permite tener una perspectiva poco conocida y a veces muy iluminadora de lo que realmente esconde un fenómeno, ¿no? Como el, yo qué sé, el fenómeno de la guerrilla, las FARC, ¿no? Del conflicto armado en Colombia, que pues tú y yo hemos tratado en tu libro negro de la brujería y en Colombia Sobrenatural, de qué pasa con esos rituales de brujería, de rezados, y qué se esconde en realidad detrás de todos esos rituales. Bueno, Juanje, pregunta importante, porque yo sé que aquí mucha gente estará preguntando, bueno, periodismo de deporte, periodismo político, trabajar en una emisora, el periodismo de misterio, ¿me va a dar de comer? ¿Por qué me voy a especializar yo en esto, aunque me guste, ¿no? Porque el otro día tristemente me preguntaron, ¿no? Escribir libros, escritora, es como nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de hambre, tal, no sé qué. Bueno, ¿cuáles son las cifras del periodismo de misterio? Las cifras del periodismo de misterio son absurdas, tía. Vamos a ver, no sé si alguna vez alguno de vosotros ha intentado vender una idea y se ha sentado en una cadena de televisión o se ha sentado en una radio. Cuando yo me senté aquí en Blue Radio, hace, ¿cuánto? 6 años así. Claro, yo intenté, porque vamos a ver, cuando tú te sientas con un tipo que dirige una radio o una cadena de televisión, siempre es el mismo perfil. Es un gomelo que gana muchísima plata y que todas las mañanas se levanta, le echa pegamento al asiento y no quiere que lo mueve de ahí ni Dios. Con lo cual, si se pone de moda el ping-pong, te va a meter programas de ping-pong hasta que te triture. ¿Por qué? Porque él sigue las tendencias, ¿vale? Entonces, cuando yo he hecho algún proyecto, lo primero que hago es que pongo las cifras de este periodismo encima de la mesa. Vamos a ver. La serie de televisión Ancien Alien, en la que ya hemos participado también Esteban Cruz y yo, los que llevan este avioncito así como yo, ¿vale? Lleva 16 temporadas. Muchas de ellas, sobre todo las primeras, pasaron de 1.000 millones de espectadores por temporada. 1.000 millones. No, hay un capítulo que pasó de 2.000 millones de visualizaciones, que es un capítulo que se llama Estructuras Imposibles. Eso es. Tenéis las cifras en Wikipedia, no me las invento. Si ponéis Ancien Alien en Wikipedia, ahí las tenéis. Bueno, Ancien Alien es la serie de televisión de documentales más rentable de la historia de la televisión. Porque graban a 4 frikis como Esteban y a mí, ponen 4 fotos y ese es el presupuesto, es bajísimo. O sea, comparado con una serie de documentales normal. Si tú ves, por ejemplo, la cifra de mis podcasts con Caracol, para que os hagáis una idea, la número 1 de este país hace pocos años era Diana Uribe. Diana tenía 700.000 descargas al mes. Bueno, ahora mismo mi podcast está pasando los 2 millones de horas al mes. Yo triplico a Diana Uribe, pero a mí me oye más gente en Estados Unidos que en Colombia. Y entonces diréis, ¿y por qué con esta cifra no hay más programas de misterio y tal, historia? La gente aquí todavía en este país no lo entiende y no lo ve. Ni con esa cifra no lo entienden y no lo ven, ¿vale? Y por eso no hay un programa de periodismo de misterio en RCN Televisión. Yo intenté sentarme en RCN, fue imposible. Por eso no lo hay en Caracol Radio. Por eso y por motivos políticos. No os engañéis. Un personaje como yo es algo tremendamente incómodo. Porque si critico al Vaticano, lo hago desde el periodismo, con hechos.
¿vale? Porque es que el problema del Vaticano, por ejemplo, es que lo más seguro, si lo analizamos a nivel histórico, ni siquiera San Pedro estuvo en Roma, ¿vale? Eso es para hacer otro día, de esto he hecho vídeos, he hecho programas de radio y tal. Entonces, claro, yo cuento esto en un programa de radio, en Blue Radio, por ejemplo, y ahí me echaron, ¿vale? Básicamente. Que sepáis eso, pero las cifras son la hostia. Las cifras son absurdas. ¿Por qué History Channel, por qué Fox, que es el megamonstruo que hoy ya es Disney, todo lo que hace es invertir en periodismo de misterio? ¿Y por qué tiene a todos los periodistas de misterio de Suramérica y Latinoamérica en nómina, como es el caso de Esteban y el mío, que les hacemos las campañas de publicidad y tal? Porque lo tienen claro, los gringos lo tienen claro. Lo que da plata y las matemáticas son las que son. Aquí en Suramérica todavía nos queda mucho. Nos queda mucho. Bueno, yo creo que además a nivel editorial fuimos de los primeros, un poco pioneros aquí en Colombia, en introducir el periodismo de misterio en este país, que yo cuando propuse Colombia Sobrenatural no había ninguna guía de Colombia Sobrenatural en este país publicada. En España hay cientos de guías de la España encantada, las casas encantadas, los poltergeists, los fantasmas, pero cientos y cientos. Bueno, la cuestión es que, como os habéis dado cuenta, el periodismo de misterio es tendencia, es trending topic. Y si tienes un canal de YouTube mientras esperas a que te... Que se me olvidó las cifras de YouTube. En YouTube el misterio arrasa y en las plataformas de podcast arrasa, pero arrasa. Bueno, tenemos amiguetes que están así ganando como 250.000 euros al año con su canalico de YouTube, que no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa. Ahora bien, volviendo al tema del periodismo de misterio, periodismo serio desde el punto de vista antropológico, periodístico, aquí estoy rodeada de profesionales. Y ya metiéndome un poco en materia, porque yo sé que aquí la gente quiere saber. ¿Cuáles son vuestros misterios favoritos? Por ejemplo, Juanje, ¿a ti qué es lo que más te gusta? Yo creo que uno va evolucionando con los años. Yo antes quería ser Indiana Jones. Yo antes quería buscar el Santo Grial, el Arca de la Alianza. Y como soy tan obseso con las cosas que hago, hijo de pucha, lo hice. Y me fui a buscar el Santo Grial a Francia y me lo financiaron. Y yo he estado con el conservador de Jerusalén negociando un permiso para buscar el Arca de la Alianza con Georradar, ¿eh? Y esto no es broma. Y por eso me recorrí los 5 continentes, casi me matan varias veces y trabajé en 30 y pico países. Antes me obsesionaba la historia y además vivirla y poder estar en Machu Picchu, en las pirámides, en Egipto, como he estado tantas veces, y en Turquía, y en Líbano, y en Siria, y en Marruecos, y en 1000 sitios. A día de hoy ya no. Yo creo que con los años uno evoluciona y por eso quizás mi último libro, Conspiraciones, de repente dices, vale, pues cuento ese tipo de historia, no me va mal, pero un día dices, ¿y la sociedad en la que vivimos por qué es así? ¿Por qué hay esta desigualdad social? ¿Por qué hay países que económicamente están por encima de otros? ¿Por qué el mundo es tan injusto? Y de repente enfocas eso desde el punto de vista del misterio, por eso hay tanta gente que me odia y por eso el libro se vende tanto que se agota, ¿vale? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué vivimos así? ¿Vale? Y eso es lo que creo que me obsesionó en los últimos años, ¿vale? Y por eso saqué Conspiración y ese tipo de cosas. Yo creo que tú has tocado temas muy incómodos en Conspiraciones. Creo que son temas conocidos por todo el mundo, porque en antropología política y antropología cultural sabemos por qué el mundo es así, pero hace falta gente como tú que lo diga. Hace falta gente como tú, valiente, que lo diga. Y sí, es cierto que evolucionamos y que nos estamos haciendo muy mayores. Esteban, paso del gran viajero que ha evolucionado un poco a preocuparse por los temas de la justicia social, en definitiva, porque Juanje es una persona que se preocupa enormemente por los temas de justicia social, a preguntarte a ti, ¿cuál es tu misterio favorito, los misterios que más te apasionan? Bueno, hay una cosa que es bastante interesante en nuestro país, en Colombia, y es que cuando hablaba aquí Juan Jesús hace unos segundos del misterio, de las posibilidades que tiene y de los números, antes de responder la pregunta que me has llamado de mi misterio favorito, quiero contarles 2 o 3 cosas interesantes de eso. La industria editorial no te vuelve rico, te da nombre pero no te vuelve rico si escribes Harry Potter, o sea, si no. ¿Saben cuánto gana un escritor por un libro? Por ejemplo, es el 10%.
del libro que se vende. O sea, si un libro vale 50.000 pesos, al escritor le dan 5.000. Y usted dice, wow, pero es que se deben vender muchos. La industria del libro en Colombia es muy limitada, en el mundo. Pero en Colombia, por ejemplo, un libro en promedio máximo vende de 500 a 1.000 libros. Y eso es que le vaya muy bien. Entonces, si un escritor vende 1.000 libros, que es el promedio de un libro exitoso, en una editorial grande, se va a ganar 5 millones de pesos en un año. Si lo dividen son como 100 y pico mil pesos, con eso nada más le alcanza para medio petaco de cerveza y unos Doritos y ya. Tienes que vender mucho para ganar mucho, esta es la industria editorial. Un escritor en Colombia, ninguno, solo hay 2 que conozco que viven de los libros. Uno se llama Mario Mendoza. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? ¿Los obligaron en el colegio a leer a Mario? Pues bien, yo a veces me encuentro con Mario y hablo con él y él me dice, no, yo soy el único que gana porque cada vez vende 20.000 libros. 20.000 libros son 100 millones de pesos por libro al año. Pero como tiene otros acumulados, entonces alcanza a ganarse 100 algo millones de pesos. Usted dice, 100 algo millones de pesos, debe tener un yate. No, dividan 100 algo millones de pesos en 12 meses. Gana más uno con 3 mototaxis. Claro, una carnicería vende más que el mejor escritor colombiano. ¿Por qué? Porque no, el mercado te paga el 10% en esto. Entonces el misterio es muy rentable, pero no somos millonarios. Espero que algún día eso cambie. Ese es un misterio. Ahora, el otro escritor colombiano que vivía de vender libros, y en esto quiero dar la vuelta, era Germán Castro Caicedo. Y Gabriel García Márquez, claro, así, pero es que Gabriel murió hace muchos años ya, pero no muchos, pero el otro que vendía mucho hasta hace muy poco tiempo, o sea, de los que estaban vivos hasta hace 3 años era Germán Castro Caicedo. Y yo con Germán Castro Caicedo tuve una relación más o menos también, hablando con él y con Mario Mendoza, los dos salen en este libro, no es una cuña, sino que con los dos hablaba, y Germán vendía más o menos los mismos libros que vendía Mario Mendoza, eran los 2 únicos que podían vender libros. Pero ojo con esto, ustedes que han leído a estos señores, tanto el señor Mario Mendoza como el señor Germán Castro Caicedo basan muchas de sus obras en el misterio. El libro más vendido de Germán Castro Caicedo se llama La Bruja y tuvo novelas, y es la historia de una bruja y el narcotráfico aquí en Colombia, y es el libro más vendido de él. Uno de los libros más vendidos de Mario Mendoza después de Satanás se llama El libro de lo paranormal o Colombia Paranormal, y lo machacaron por ese libro y lo atacaron, pero es uno de los más vendidos. Son los 2 escritores que más ven, también escriben sobre misterio. Entonces quería contarles sobre eso. ¿Cuáles son los misterios que más me gustan a mí? A mí me gustaban más, yo también he hecho un tránsito, porque así como Juan Jesús le gustaba al comienzo más encontrar el Santo Grial, sobre todo por esa influencia de Steven Spielberg en las películas de los 80 y 90, fundamentalmente, porque todas las películas con las que Spielberg se volvió famoso, que en Los Simpson le llamaban el señor Spielbergo, ¿nunca lo vieron? En un capítulo le decían así. Todas las primeras películas de Steven Spielberg están relacionadas con el misterio. E.T. es un extraterrestre, maldita sea, es un extraterrestre como un gris anciano, una vaina así. Y otra película, Encuentros cercanos del tercer tipo, es Spielberg haciendo películas con ufólogos, contrató ufólogos para que le ayudaran. Otra película, Indiana Jones, todas tienen que ver con el misterio, todas. Y basadas en hechos reales, sí, claro. Y el Código Da Vinci, que va a ser de Dan Brown después, financiada en parte por Spielberg las películas, no las dirige pero las financió en parte, todo tiene que ver con misterio. Entonces lo que yo les quiero decir es, el mundo del misterio está en todas partes y a veces no nos damos cuenta y estamos consumiendo esos contenidos. Mi misterio favorito, yo al comienzo empecé a hablar de asesinos en serie y entrevisté a asesinos en serie, escribí un libro sobre asesinos en serie que está por acá, entrevistando a Garavito y viendo qué quería Garavito y qué comía Garavito y por la noche qué pensaba y qué soñaba y qué es este libro que se llama Los monstruos en Colombia sí existen, que le fue muy bien. Pero después me fui dando cuenta que eso era demasiado cruel, demasiado oscuro, ya me atormentaba y hice algo que era sobre ya temas como la brujería,
otra cosa más oscura y más horrenda y más asquerosa. Pero son historias de cómo la brujería hace parte en Colombia. En este momento a mí, aunque parezca extraño, me está gustando mucho algo que es el fenómeno ovni. Y quiero decirles algo a todos ustedes. Miren cómo está de poco explorado, que en la historia de todo Colombia, de todo, desde la colonia hasta hoy, hay cantidad de casos de ovnis, pero no hay un solo libro sobre ovnis de Colombia, ni uno. No existe el libro Ovnis de Colombia. Casos ovni de Colombia, no existe un libro. Existen algunas reseñas, pero un libro sobre eso no existe. ¿Eso era para responder? Pues mira que yo tengo casos ovnis en Colombia Sobrenatural, pero tienes razón, específicamente un libro sobre ovnis de Colombia entero no hay. Y hay casos, y de contactados y de abducidos en Colombia, hay casos. Los hemos recopilado y los hemos publicado. Como no puede ser, no nos podemos callar nada. O lo publicamos o lo contamos en la radio. Mira, Juanje, yo sé contigo siempre me la puedo jugar y te puedo preguntar cualquier cosa que me dé la gana porque sé que tienes una memoria, vamos, histórica y que me lo vas a contar lo que te pregunte. ¿Nos la jugamos? ¿Cuál es el caso ovni, ya que lo ha comentado Esteban, más brutal de toda la historia? Wow, de lo que he investigado de toda la historia. Bueno, así que me haya yo quedado en shock. Vamos a decir 2 casos. ¿Puedo contar 2? Sí. Vale. En 1979 en España un avión tuvo que tomar tierra por estar en rumbo de colisión con un objeto volante no identificado. Después de, no sé, 30 años, fui el primer periodista que tuvo un permiso del Ministerio de Defensa, en concreto del Ejército del Aire, para poder entrevistar a todos los testigos implicados. Entrevisté a Salvador Tomás, que era el jefe de la base de Manises, el jefe de seguridad, que era un piloto militar. Entrevisté a Fernando Cámara, que es un señor que persiguió un ovni con un Mirage F1 hasta la frontera con Francia. Me acordaré toda la vida de esa entrevista. Me tuve que ir a las Islas Canarias a entrevistarlo. Estaba allí de vacaciones y me dijo el tipo, así para empezar, me dijo, mira, a mí esto de los ovnis me importa una mierda. Te concedo la entrevista porque es que me han llamado al Ejército del Aire, no me queda otra. Dice ahora, que sepa que yo viví lo que viví, no porque me gustara. Yo estaba en una base militar, me mandaron una misión de Scramble, que es, hay un objeto encima del aeropuerto Manises, está el aeropuerto cerrado, vete a ver qué mierda es eso, ¿vale? Llegó hasta la frontera con Francia, pasó Machuno. Aquel objeto le iba bloqueando, o sea, le lanzaba un infrarrojo, el avión lo detectaba y él tenía que hacer maniobras evasivas porque es el equivalente a que te puede lanzar un misil, te está bloqueando. El objeto le bloqueó hasta la frontera con Francia. Cuando se dio la vuelta, el objeto se dio la vuelta y le fue bloqueando de cola hasta que aterrizó. Eso es un informe militar de más de 200 folios, donde dice al final, una aeronave de procedencia desconocida y propulsada por una energía desconocida surcó los cielos de España. Así termina el informe. Entonces me quedé en shock porque este es un tipo que no le interesaba esto un carajo, que le sigue sin interesar un carajo, pero es que todo lo que me contó a mí se lo contó a un equipo de investigación militar. Eso es real, está ahí, nos desafía. Y el otro caso que me impactó muchísimo investigar fue aquí, en la vereda de Guasimal, en Zarzal Valle, en el Valle del Cauca, donde en diciembre del año 2012 aparecieron unas luces y unos seres como de 1,90 m, enfundados en un mono de color negro muy, muy ajustado, con una especie de luz aquí, como si fuera una especie de cinturón. Y nada, se movían dando como unos saltos gigantescos, pero no dejaban huella, se acercaban a las casas, llegaron a hablar con gente en el año 2013, sí hablaron con una gente, y el mensaje es como súper apocalíptico, es una cosa súper... Vamos a ver, vosotros sois colombianos, o sea, es gente que se dedica a la panela, no tienen YouTube, viven en el culo del mundo, en una vereda, les importa esto un carajo, ¿vale?
pero vieron lo que vieron y lo cuentan, y eso es alucinante, eso es flipante. Y entonces yo lo contacté con un señor que en el año 2013, se me ha aparecido varias veces, siempre en diciembre. En el año 2013 estuvo cerca de uno de estos seres y le preguntó: ¿por qué habéis venido aquí? Y entonces este ser le dijo: venimos a por la semilla, vuestro mundo se va a acabar. Y entonces cogemos muestras de lo que hay y nos las llevamos. Pero ¿sabes lo peor? Que pienso que es verdad. Que nos vamos al carajo. No sé cuándo, en unas décadas, yo tengo ya 50 años, ya lo veré, pero posiblemente vosotros sí. Entonces, es flipante. O sea, ¿por qué vienen? ¿Por qué hacen esto? No lo sé. Y cuanto más investigo, sé menos del fenómeno ovni. Pero tengo claro que está ahí, que es real, que nos desafía, y sí, a mí me fascina, a mí me fascina. A ver si con mi canal de YouTube llego a 500.000 de suscriptores y vuelvo a viajar para investigar ese tipo de casos. Es una maravilla. Nos va a tocar viajar ya en nave espacial, porque la Tierra como que ya no, tú te la has recorrido, Juan G., te la has recorrido. Pero mira, me recuerda ese caso al de un abducido, que era un hombre de pueblo aquí en Colombia, que apareció a 200 kilómetros de su casa y también con un mensaje muy complejo que dentro del entorno rural del que él procedía es prácticamente imposible que pudiera delinearlo. Y también me ha recordado el tema de los militares, a esos casos sobrenaturales que ha protagonizado el ejército. Me estoy acordando del sanatorio de Sierra Espuña, perdido en la sierra de Murcia, en España, que era un antiguo sanatorio para tuberculosos que con el tiempo pues quedó en abandono, pero los militares iban allí a hacer maniobras. Y una noche, están las marcas en el sanatorio, yo estuve allí y estuve entrevistando a los militares, están las marcas, las muescas de los disparos. Dispararon contra algo que vieron todos, absolutamente todos, que no sabían lo que era. Pongamos que era como un éter, algo que iba hacia ellos, que se acojonaron literalmente. Perdón otra vez, los españoles somos muy mal hablados, pero es que se acojonaron, vamos, que se cagaron literalmente y empezaron a disparar contra una entidad que a día de hoy seguimos saber lo que es. Bueno, vamos a ver. Voy a jugármela contigo también. Caso favorito, pasamos de ovnis a fantasmas que tú hayas investigado. Caso favorito. Y antes de darle aquí al compañero que hace rato nos pide la palabra, antes de pasarle el micrófono, caso de fantasmas. Bueno, tiene que ver con espíritus y está en el último libro. Y tiene que ver con cosas que no tiene nada que ver con que, ay, me metí a una casa y manifiéstate, hijo de no sé qué, ay, me pegaron en la cabeza, ay, no. Y tampoco es como esas historias locas ahí de abuelita, nada de esas historias. Esta historia tiene más que ver con algo real. Yo, hablando con Mario Mendoza, voy a contar rápidamente la historia, en el apartamento él me dijo, tengo una historia que es increíble. Y yo, ¿qué? Entonces me dijo, no, lo que pasa es que me dijeron que una vez en el gobierno de Álvaro Uribe un ministro iba en una avioneta y se mató y no lo encontraba el ejército y tuvieron que encontrarlo a través de una especie de hipnosis. Y yo, ¿qué es eso? No, que la esposa se pudo comunicar con el espíritu, con el fantasma, y le dieron las coordenadas y allá llegó el ejército. Eso me dijo Mario Mendoza. Yo dije, eso es puro cuento, dejen de inventar. Entonces con el tiempo me conseguí el teléfono de la señora, que además ha sido viceministra, ha tenido un montón de... en este momento tiene un cargo muy bueno, y el año pasado la visité a la casa, fui a su apartamento allá. Cuando llegué, lo primero que me dijo ella es, no voy a contar más de esta historia. Y yo, ¿por qué? Porque mucha gente se inventa pendejadas, que yo levité, que se me pusieron los ojos en blanco, todo eso es mentira. Entonces yo dije, entonces me voy, yo quiero que me cuente qué pasó. Entonces me dijo, le voy a contar, pero no tiene nada de paranormal. Y yo, hágale. Y de pronto se me quedó mirando y me dijo, no tiene nada de paranormal en ese sentido sensacionalista, pero yo sí entré en trance y sí me comuniqué con el espíritu de mi esposo y le voy a contar cómo fue. Y ella dice
que la avioneta del ministro Juan Luis Londoño, ella se llama María Zulema Vélez, que era el ministro de Protección Social de Uribe, se estrelló a las 4 de la tarde en un lugar cercano a La Línea, a Cajamarca. Duraron al otro día buscando y no lo encontraban. Ella, muy preocupada entonces, se reunió con los hermanos, estaban esperando noticias, llamó a la ministra de Defensa, que era Marta Lucía Ramírez, nadie la encontraba, y entonces vino un señor que decía que por qué no hacían una especie de sesión espiritista, y ella dice que colocaron un mapa al frente y ella empezó a imaginar que volaba, y de repente empezó a hablar con palabras y con una voz que no era de ella. Y que le dijo a todos, y que eso está grabado, Mario Mendoza también me lo dijo, y ella me dice que eso lo grabaron y que ella empezó a decir: estamos sobre un cerro donde hay 3 Jotas. Vaya uno a saber qué significa eso. Todos decían, no, y buscaron en el mapa y encontraron un cerro que se llamaba San Julián. Entonces ella llamó al Ministerio de Defensa y dijo, búsquenlo. Y efectivamente encontraron el avión estrellado en el Cerro San Julián y el cadáver del ministro Londoño. Eso a mí me pareció increíble. Esa historia de fantasma me pareció increíble. Lo que más me pareció increíble es que mientras hablaba yo con ella, ella se quedaba mirando un rincón y no me hablaba. Yo le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, es que siento una presencia extraña. Pero la historia es mucho más compleja y habla de más cosas, porque ella después dice que tiene más contactos con él y le revelan cosas. Todo está en este libro que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Ahí está. Vamos a pasarle el micro a Freddy. Perdona, yo me creía que me estabas diciendo, vas mal de hora, corta. No pasa nada, Amado, muchas gracias. No, mira, antes de darles continuidad, darles paso, quiero hacer un comentario, y es que el misterio, los ovnis, el fenómeno UFO, todo está permeado por los relatos. Los individuos estamos llenos de relatos y nos darían para 1 y 1000 historias, es lo que quería decir como comentario. Y por aquí tengo una pregunta, nos acompañan también desde Perú, ahí en YouTube, y nos dice por acá desde Colombia, ¿qué podría explicar la vigencia del periodismo de misterio en la sociedad del conocimiento, dado el aparente carácter metafísico de estos temas? Es una pregunta para todos. Es que ¿sabes lo que pasa? Que para mí el misterio no tiene nada que ver con lo metafísico. Te explico. Vamos a ver. Yo estoy pirado, estoy fatal. Yo entiendo que la realidad es mucho más de lo que vemos. Yo llevo siempre encima 1, 2, 3, 4 amuletos, y por cuando voy a la ducha y estoy en pelota, tatuado, ¿vale? O sea, esa parte de la metafísica y tal, historias y eso, y entender que hay que redibujar los límites de la realidad, sí, pero el periodismo de misterio no se circunscribe solo a eso. Mira, ahora mismo lo que más información demanda de la opinión pública mundial es el conflicto ucraniano. Cada vez que pongo Caracol Televisión, espero que no me vean este vídeo, o sea, es malísimo, patético. O sea, malísimo. La señora que sale hablando de geopolítica es nefasta. O sea, vamos a ver. Estaba llegando a Kiev un convoy de 60 kilómetros de largo con acorazados, ¿vale? ¿Dónde hay que documentarse para ver? O sea, vamos a ver, 60 kilómetros de tanques y acorazados, ¿eh? O sea, no son 3 o 4, son como 1000. ¿Por qué no han llegado a Kiev? ¿Por qué no han podido hacer una pinza sobre Kiev? ¿Por qué? ¿Lo habéis escuchado en televisión en Colombia en algún lado? ¿A qué no? No lo habéis escuchado, ¿verdad? Lockheed Martin le mandó un sistema, ¿vale? Que es el Javelin, que hasta ahora todos los sistemas de misil antitanque tenían un rango de en torno a 600, 800 metros. El Javelin tiene un rango de 3 kilómetros y no falla. Yo le doy a que me ha pillado ahí el tanque, tiro el misil, me voy y el tanque se queda ahí. Vale. Pues tú dices, 60 kilómetros, pero tiene movilidad, se puede mover. Vale. Lo que no se está contando de la guerra es que el sistema de radio
comunicación que tienen los rusos, todos los analistas informáticos y militares están diciendo, porque mandaron un montón de gringos a Alemania con traductores de ruso y tal. Lo tienen pillado. O sea, por los satélites israelíes y norteamericanos, los ucranianos saben siempre dónde están las tropas rusas y además cuando se van a mover, antes de que se muevan, ya saben el movimiento que van a hacer. Por eso David le está ganando a Goliat. ¿Os lo han contado en algún medio de comunicación en Colombia esto que estoy contando yo? Joder, pucha, nada más que hace falta leer la prensa internacional. Por eso, cuando la gente me pregunta el misterio de la metafísica tal, sí, si yo estoy pirado, creo en los ovnis, los fantasmas, yo estoy fatal. Pero el misterio es un enfoque, lo que no te cuentan, lo que está detrás. Entonces tú pones la televisión y tienes a la señora que tiene 3 licenciaturas y habrá escrito 5 libros, ¿vale? Y no se sale del discurso ordinario convencional. No se pone a buscar en prensa internacional qué es lo que está pasando, en blog, en foros, tal, qué está sucediendo. Eso es el enfoque de misterio. No os obsesionéis, ni mucho menos con los fantasmas, los ovnis, los fantasmas, los ovnis. Puedo contar cualquier cosa desde ese enfoque, absolutamente cualquier cosa. Mira, una de las cosas que más la gente estaba en shock y un capítulo que me censuraron en el libro Conspiración, ¿vale? En este país hubo un tipo muy malísimo que se llamaba Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿verdad? ¿Sabéis que cuando él amasa toda la fortuna y al arrancar toda su parte de narcotráfico fue gracias a la CIA? A un señor que se llamaba Barry Seal, que trabajaba para la CIA, que dejaba la cocaína en Miami, ¿vale? Y desde un aeropuerto en Mena, Arkansas, traía armas a la contra. Y se utilizó la cocaína colombiana para financiar la contra en Nicaragua. ¿A que no os han contado eso en ningún lado? Cuando yo conté esto, le dieron 3 amagos de infarto al abogado de Random House, obviamente no se publicó. Si hay hasta una película que se llama American Made que lo cuenta. Si es sabido por todo el mundo. Pues cogí, hice un podcast en Caracol, creo que están 240.000 reproducciones al año. Es verdad, son hechos. El periodismo se basa en hechos. Y sobre esos hechos opino. Cuando los hechos están contrastados, sobre eso opino, ¿vale? Pero no empecéis a buscar la metafísica, ¿qué va? Puedo hablar de lo que me dé la gana, de 1000 cosas, de por qué está el mundo así ahora, de ovnis, de lo que sea. Que mucha gente me dice, pero ¿cómo hablas? Es que eso no es misterio. Digo, tiene cojones. O sea, claro que es misterio, obvio. Es un enfoque. Acordaros de eso. Perdón que hablo demasiado. No, me encanta escucharte. Como dices que la pregunta iba para todos, me he dado por aludida. Me ha llegado la bofetada, así como bofetón. Bueno, en primer lugar, aclarar que hay una cosa que es un mito, que es que el mito de que el periodista de misterio es un parapsicólogo, un no sé qué, una persona que tiene que creer sí o sí en fantasmas, en ovnis. No es cierto, no es cierto. De hecho, yo, como figura del periodismo de misterio, siempre he estado en el medio. El motor de mi investigación siempre ha sido la duda y por eso siempre me he pegado hostias de izquierda y de derechas. Porque los escépticos me llaman magufo y los magufos me llaman escéptica. Estoy hasta los ovarios. En segundo lugar, sí, yo soy así, la bipolar del misterio. En segundo lugar, yo, en el programa La Rosa de los Vientos, los sábados, tengo una sección de divulgación científica. Es decir, me dedico al periodismo científico también, de la misma manera que me he dedicado a lo largo de mi vida al periodismo cultural, he escrito libros de banda de música, al periodismo histórico. Tú no tienes que jugar al fútbol si eres periodista de deporte o estás retransmitiendo un partido de fútbol. A lo mejor ni siquiera te gusta el fútbol, a lo mejor es simplemente tu trabajo, ¿no? Yo siempre tengo que decir que en el mundo del misterio, que siempre he tratado de enlazar con el mundo de la ciencia y sobre todo con el mundo de la antropología, me apasionan los sistemas de creencias, siempre he estado en el medio, hay cosas que yo como antropóloga explico en el programa de Esteban, además siempre soy como la parte más escéptica, la antropóloga, la que, bueno, sí, pero no, esto tiene esta explicación y tal. Y llego hasta donde llego con las explicaciones antropológicas,
Pero luego hay otros fenómenos, y aquí me voy a meter con el tema y voy a responder nuevamente en la era del conocimiento. Vamos a ver, ¿qué sería hoy en día la ciencia sin el esoterismo antiguo? Antes, todas las disciplinas estaban unidas. La alquimia es la base de la actual química. ¿Qué sería de Freud, del psicoanálisis y de Jung sin los arquetipos, sin la interpretación de los sueños, sin las religiones comparadas y sin el esoterismo? Las experiencias cercanas a la muerte son el mayor misterio de la ciencia, de la medicina. Las investigaciones que se están realizando en el ámbito neurocientífico para saber qué pasa en el cerebro de los seres humanos cuando estamos muertos o no, si hay actividad o no hay actividad, qué explicación tiene ese túnel. Mira, me lo ponéis más fácil. Estudio pionero en la revista Lancet, la revista médica más prestigiosa de todo el mundo, Pim Van Lommel. El primer estudio cardiológico de ámbito clínico de experiencias cercanas a la muerte. Primer estudio científico publicado en la revista médica más prestigiosa del mundo. Y lo van a replicar. ¿Por qué? Porque hay interés. Se va a hacer una réplica de ese estudio prospectivo en hospitales de todo el mundo hispano, incluyendo Colombia, varios hospitales de Colombia, también de Perú, España, van a participar en esa réplica de estudio en pacientes de paro cardíaco en las unidades de reanimación de paro cardíaco, con la participación de nuevo de Pim Van Lommel, la doctora Luján Comas del Hospital La Vall d'Hebron de Barcelona. Ella estuvo muchos años allí en la unidad de reanimación, y otros grandes expertos en la materia. Quiere decir, es ciencia, es que es uno de los mayores misterios de la ciencia, las experiencias cercanas a la muerte. Y quizás tengan su explicación o no tengan su explicación, quizás el cerebro es mucho más de lo que nosotros pensamos. Yo estoy convencida de eso, absolutamente convencida, pero me sigue pareciendo fascinante, me sigue pareciendo un misterio y me sigue pareciendo de aplaudir que haya gente, que haya científicos que sigan intentando dar una respuesta al mayor misterio de toda la humanidad que hemos tenido los seres humanos. ¿Qué hay después de la muerte, ¿no? ¿Qué hay después, o si hay vida después de la muerte, o qué pasa cuando morimos? Pues a lo mejor no pasa nada, ¿vale? Desde luego hay vida antes de la muerte, que es lo importante. E incluso si creyeras en la reencarnación, el más allá sería aquí y ahora, yo siempre lo digo. O sea que, ¿qué más da? Lo importante es que todos desde nuestra disciplina, antropólogos, periodistas, psicólogos y neurocientíficos, médicos, estamos intentando aproximarnos al mismo fenómeno. Y cuanto más nos demos la mano y más nos unamos y más colaboremos, pues más rica va a ser la descripción de ese fenómeno y menos sesgos cognitivos vamos a tener a la hora de explicarlo. Y no me enrollo más yo tampoco, que yo me enrollo mucho. Y ahora sí no me voy a demorar nada yo. Es esto muy rápido. Preguntan que qué tiene que ver la metafísica y eso. Bueno, la metafísica realmente, si la vemos desde el punto de vista filosófico, no creo que es lo que nos estén preguntando, sino la idea de la metafísica de la nueva era, que fue la idea de que yo puedo transformar con mi mente, que un montón de cosas. ¿Saben por qué preguntan eso cuando hablamos de periodismo de misterio? Porque hay producciones que no son periodismo de misterio, que de alguna manera hacen pensarle a la gente o hacen pensar que lo son. Y los voy a decir una vez, aquí hubo un programa muy famoso que es de entretenimiento, que yo he hecho ya varios comentarios, que es Ellos Están Aquí. Eso no es periodismo de misterio, eso es un show de televisión en el que hacían lo mismo cada vez distinto, cada semana distinta, en un lugar distinto, pero era lo mismo. Van a una casa abandonada a ver fantasmas, van a un castillo abandonado a ver fantasmas, van a un peaje abandonado a ver fantasmas, y hacían lo mismo. Eso no es periodismo de misterio. Periodismo de misterio es tomar los hechos que hay, hechos reales, acontecimientos, ustedes ya saben de eso, la noticia, y desde un enfoque leerla. ¿Qué hay en su contenido? ¿Qué es lo que la produce? ¿Qué es lo que se puede ocultar? ¿Quieren que hagamos un ejercicio rápido diciendo qué podemos ver de periodismo de misterio en Colombia en este momento que podríamos hacer? Puede sonar extraño, pero uno puede tomar cualquiera de las elecciones de hoy y puede darse cuenta que en muchos candidatos se usan amuletos.
Yo he visto muchos candidatos con un amuleto rojo. ¿Por qué lo hace? No estoy hablando de que sea brujería o magia, pero hay una creencia. Y esa creencia sí tiene una representación de magia y de brujería. Entonces, ¿nuestros políticos acuden a brujos? Sí. ¿Y los que resultaron senadores hacen rituales? Sí. ¿Sí ven? Y entonces uno dice, wow, es un hecho real. Elecciones, políticos, y es real. Es un enfoque, pero no tengo que ir diciendo, manifiéstate, ay, me pegaron en la cabeza, aquí hay una niña fantasma. No, el periodismo de misterio tiene muchos enfoques. Es más, ¿por qué cancelaron el jamming? Porque el dueño se cogió la plata y se fue, o porque hay una conspiración de todos los empresarios colombianos para quebrarlo. También se puede pensar eso, es una especulación. El misterio también tiene que ver con la conspiración. Pues hablando de conspiraciones, es que me lo ponéis fácil, es que me lo ponéis en bandeja, o como decimos en España, a huevo. Bueno, nos quedan 20 minutos. Yo quiero, en los últimos minutos, dejar que el público hable y que el público pregunte, pero no quiero acabar sin antes preguntaros que me deis un pequeño aperitivo, pasabocas, abrebocas, vosotros decís, de tu libro Conspiración, porque por lo menos en Amazon de momento podemos comprarlo, ¿no? Mientras lo reimprimen y todo eso. Bueno, da igual, ahora vamos a hacer un trending topic en Twitter y vamos a decir queremos reimpresión de Conspiración, porque además es que yo no lo tenía y me lo quería llevar firmado, porque en España, ¿sabes? Tenía el electrónico, pero bueno. Vale. Luego hacemos negocio. La cuestión, me gustaría que tanto Juanje como Esteban, que tiene también aquí novedad esta noche, tú me dieras un pequeño aperitivo de tu capítulo, el solomillo de tu libro, vamos, el más potente, y tú del tuyo. Empezamos por Juanje. Bueno, Conspiración es un libro básicamente que es un repaso de la historia del siglo XX, ¿vale? ¿Y por qué estamos así? ¿Por qué vivimos así? Hay que pensar que el mundo cambió cuando aparecen las democracias modernas, aparece la República Francesa ante los Estados Unidos de América, y cómo los Estados Unidos de América llegan a tener el poder económico mundial. Bueno, pues es un libro que repasa toda la historia del siglo XX. En algunos capítulos me he hecho un poquito para atrás para explicar, por ejemplo, ese tipo de cosas, donde hablo de cosas que son muy virales en Internet. Los Illuminati, ¿qué es esto de los Illuminati? Pues fueron un grupo masónico alemán de Baviera, los Iluminados de Baviera, y justo cuando nacen aparecen esos estados modernos, ¿no? Que es un tema muy curioso. Y cómo su simbología está a día de hoy, se puede ver incluso en el Capitolio de los Estados Unidos de América. Pero en ese intentar comprender cómo el mundo está así, al final la conclusión que llega es que lo único, por desgracia, que somos capaces los seres humanos de compartir es el odio. Y el odio infinito de unos contra otros siempre, y la venganza y tal, es lo que hace que el mundo esté así. En mi libro hay un capítulo que habla de Oriente Medio. Yo habré estado en Oriente Medio, no sé, entre 15 y 20 veces, más o menos, ¿vale? Lo conozco súper bien. Y es una zona maravillosa, pero es la zona yo no he sentido mayor tensión en mi vida, ¿no? Y tal. Pues en este capítulo de Oriente Medio, ¿por qué llevan 5.000 años en guerra y por qué van a estar 5.000 años más? Lo tengo claro, ojalá me equivoque. Hay una cosa que es muy chistosa. Todos sabéis quién fue un señor que se llama Osama Bin Laden, ¿verdad? Bueno. Osama Bin Laden, que era un niño gomelo de Arabia Saudita, su padre era el constructor más importante de Arabia Saudita, este señor acabó radicalizado en la ciudad de Peshawar, en Pakistán. Bueno, ¿y por qué llegó hasta Peshawar Osama Bin Laden? ¿Y por qué y de qué forma creó Al-Qaeda? Que es, Al-Qaeda en árabe significa la base. Bueno, cuando la Unión Soviética entra en Afganistán, los gringos dijeron, ahora les damos su Vietnam. Vamos a armar a unos tipos que hay ahí que se llamaban los talibanes. Talibán en pastún significa estudiante, ¿vale?
Pues estos estudiantes que estaban todos en Peshawar y en toda la zona pastún de Afganistán son armados por la CIA en una operación que se llamó Operación Ciclón, la podéis buscar, está hasta en Wikipedia, y les dan muchísimo dinero a unos 50.000 mujahidines. Un mujahidín es alguien que jura que va a morir por Dios. Arman a estos 50.000 mujahidines porque ellos pensaban que además cuando cayera Afganistán no iban a parar y se iban a meter en las repúblicas soviéticas que eran musulmanas. Obvio, pararon, y una vez que tuvieron el ejército, de repente tuvieron su Mesías. Su Mesías se llamó, le decían el Sheikh, significa en árabe el maestro, Osama Bin Laden, el niño rico que se hizo asceta, que se hizo místico y que tenía contacto gracias a ir a Peshawar en más de 40 países del mundo para atentar. Esto es flipante, pues yo no creo que la CIA armara a Al-Qaeda aposta. Los armaron sin querer y los financiaron sin querer. Pero el que alimenta el odio solo hace que regrese el odio. ¿Vale? Esa es una historia, por ejemplo, que aparece en mi libro. Pues además yo el capítulo de los Illuminati ese me lo leí con ahínco porque fue el primero que me mandaste y además teníamos que salir en un programa hablando del tema y al final te quedas muy decepcionado, ¿no? Porque esos ideales con los que nació el movimiento al final cuando tomaron el poder se distorsionaron y se convirtieron prácticamente en lo mismo contra lo que ellos estaban luchando. Juanje, vamos a preguntarle ahora a Esteban de este libro, el libro negro de la brujería en Colombia. Yo me he quedado muy fascinada con el tema de los mantecas, de la manteca de muerto, pero me gustaría que tú me contaras, pues a ti el que más te ha fascinado, tu favorito, el que más te ha inquietado, el que te parece súper fuerte. Bueno, muy rápido. Hay un capítulo que me parece muy interesante, pero antes de eso, lo de la manteca de muerto es que no sé si a ustedes les dijeron alguna vez que para curar una enfermedad o algo se podía usar manteca de muerto. ¿No? Es una tradición muy antigua. En Europa se usaba muchísimo y aquí en América. Incluso en Perú hay unas criaturas místicas, unos personajes místicos que se llaman los pistacos. Sí. Los sacamantecas en España y los pistacos. En Perú creen todavía en los pueblos, cuando uno camina allá y pregunta, es como para nosotros en Colombia decir la patasola o la llorona. Ellos creen que existen unas personas que se llaman los pistacos que matan a la gente y le sacan la grasa. Hay unas historias de que capturaron unos hace unos años y hay unas cosas ahí. Pero en Colombia también y en Bogotá también. Y en Bogotá hay un comercio de grasa humana para brujería. Entonces, lo que yo hice fue buscar a los vendedores. Y me fui a buscar los vendedores de grasa humana en el cartucho y los entrevisté y las entrevistas están acá. Y cuentan cómo sacan la grasa, cuáles son los rituales, a quién se la venden. O sea, esa es la historia que está ahí sobre la grasa humana. No solo eso, sino que investigué históricamente, yo soy historiador también, tengo maestría en historia de la Javeriana, y investigué, y la zona donde ellos venden la manteca hoy en día es la misma zona donde en la colonia se llamaba el patio de las brujas, que era el patio o un descampado, un terreno donde decían estaban las brujas de Bogotá. Después fue la calle del Cartucho y se decía que en la calle del Cartucho también habían rituales oscuros y después fue el Bronx. En esa misma zona se vende la grasa humana y esa es la historia que está ahí. ¿Listo? Sobre eso, pero mucho más extensa, elaborada y se habla de la Inquisición y los brujos de la Inquisición en Colombia. Pero realmente hubo dos historias que a mí me impactaron. Una es que yo entrevisté a un presidente de Colombia y él me dijo que una vez estaba en el despacho del Palacio de Nariño y que metió la mano debajo del escritorio y encontró un chicle. Dijo, ¿quién tiene un escritorio en el Palacio Presidencial? Dijo, qué asco, yo no fui. Eso fue lo que me dijo, yo no. Y lo sacó y tenía unos alfileres y un micrófono. Entonces llamaron a los servicios de inteligencia, el DAS, y el DAS le dijo, esto no funciona, es un micrófono que es falso. Pero el contexto de los alfileres y eso me indica brujería. Entonces, es para que ustedes lo estuvieran escuchando y para que se filtrara su información.
Él decía que la mamá, y ahí está la foto mía hablando con ese presidente y todo, está en el libro, él dijo que la mamá una vez le regaló un cuadro que él puso en el despacho del Palacio de Nariño, que era el Sagrado Corazón de Jesús, y que él sentía que ese cuadro era muy raro y que le parecía raro. Entonces fueron allá, lo voltearon y él dice que encontraron un murciélago crucificado, que estaba abierto, muerto y que tenía un montón de fotos y alfileres y medallas. Él me lo dijo y me dijo, publíquelo, yo nunca lo he contado. Esa historia me impactó. Y la otra tiene que ver con Pablo Escobar. Se ha creado alrededor de Pablo Escobar un montón de ritos y leyendas. En la tumba de Pablo Escobar va gente y coge unas piedras y hace unos rituales de protección. Está esa historia de cómo los hacen, pero lo que más me impresionó es que yo fui a hablar con la familia sobreviviente de Pablo Escobar. Hablé con el hermano y hablé con el sobrino de Pablo Escobar. Y el sobrino, que se llama Nicolás Gaviria, me cuenta que él, estando en una casa que había sido de su tío, ve como una sombra extraña entre una pared y él dijo, eso es que yo estoy borracho, es que me paso de no sé qué. Bueno, aparte me cuenta muchas cosas de la droga que le gustarían a Juanje, como que él estudió en un seminario, en un internado suizo con Kim Jong y con un montón de gente, y es real, y tiene fotos con príncipes y reyes, y él decía, ustedes tienen el oro amarillo de la nobleza, yo tengo el oro blanco de la montaña, les decía. Entonces, y ahí está la historia, y hay fotos y todo en el libro está. Pero entonces él me dice que él vio eso y un día dijo, no, consultó a un vecino y le dijo, eso es una huaca. Es una tradición colombiana de que hay huacas, que cuando hay un ruido o algo así hay una huaca. Ustedes lo han escuchado. Entonces él dice, se aprovecha que su papá se va, el osito, alias el osito, Roberto Escobar se va, porque el papá no quería que cogiera la casa y él coge un cincel y le da duro una pared y la tumba y encuentra una caleta. Y esa historia me la contó él y están las fotos de eso y ahí está la historia, la caleta que encontró supuestamente porque había algo ahí extraño y hay rezos de caletas y todo. Ese de Pablo Escobar me impactó y está ahí en el libro también con el del presidente. Lo de la manteca de muerto de verdad era como un relato, lo he disfrutado, el tipo contándole a Esteban con diálogos ahí, cómo se metió en eso, cómo lo hacía. Bueno, Mado y todos, sé que no nos queda mucho tiempo, no sé cuánto tenemos, tal vez, pero aquí hay unas preguntas. ¿Qué opinan sobre los investigadores que dicen que estos fenómenos o macroconciencia manipulan nuestra evolución? Y la otra pregunta de una vez, ustedes que indagan esto del misterio, que investigan sobre esto, ¿qué es lo que más les da miedo? ¿El propio ser humano? ¿Los fenómenos mismos? El ser humano, yo ya lo he dicho. Hay muchas cosas que dan miedo, que llegue el extracto de la tarjeta de crédito, ¿saben qué da miedo? Salir de aquí a la 1 de la mañana, eso da miedo. Y ese miedo es más real, porque eso sí le puede pasar a uno cualquier cosa aquí, le pueden dar un laminazo o algo así, pero realmente el misterio como tal no me asusta, porque en el fondo cuando uno lo investiga es porque quiere saber qué hay, ¿listo? Y no he podido encontrar, después de muchas cosas que sí son raras, no he podido encontrar algo que me parezca apabullante. Es más, si saliera aquí un fantasma yo estaría feliz, porque sería la prueba de que existen, yo no creo en ellos, pero también sería la prueba de que no nos morimos, de que hay algo más, ¿no? Eso nos alegraría. Si llegan unos aliens hoy y aparecen acá, el mundo entero entra en pánico y ahí sí me asusto como un berraco porque uno no sabe qué va a pasar. Eso sí me aterra, pero realmente a mí no me asusta cosas que tengan que ver con el misterio. Lo que más me asusta realmente son los seres humanos. Sí, los seres humanos dan mucho miedo, sobre todo cuando hay una guerra como la que estamos viendo ahora. Eso me aterra. Y dentro del misterio sí hay una cosa que me aterra. Yo he hecho varios reportajes en mi vida sobre exorcismos y he entrevistado a algunos de los exorcistas más conocidos del mundo, como es el Padre Fortea, que es el exorcista a nivel mundial del Opus Dei. Haciendo un reportaje una vez sobre, habéis visto la película El Exorcista, me imagino, se basa en un hecho real, en el exorcismo de
de Robert Mannheim, aunque bueno, no se llama Robert Mannheim. Bueno, yo conseguí una entrevista de hace como 30 años. El sacerdote que compartía habitación en Washington con Buldain, que era el que hacía el exorcismo, era un español, el padre Sobrino. Yo conseguí una entrevista del padre Sobrino, donde él comentaba que el exorcismo realmente arranca porque una noche el niño empieza a hablar muy raro y le dan la vuelta a la cinta y el niño estaba hablando en inglés perfecto al revés. Eso es imposible. Y después de haber entrevistado a esta gente y tal, entrevistando a un sacerdote jesuita, me dijo: Juanje, ¿tú crees en el demonio? Y le dije: no, padre. Y él me dijo: yo tampoco, hasta que estuve en Auschwitz. Y eso me quedó ahí dando vueltas, y luego entrevisté al padre Fortea y otra gente. Y yo sí que creo que en el mundo hay luces y que hay sombras. Y por eso voy cargado de amuletos y los llevo tatuados. Yo sí lo creo. Que hay algo ancestral que es muy oscuro, muy malo, y que es feliz cuando pasan cosas negativas. Yo sí lo creo. Y es una creencia, no lo puedo demostrar ni científicamente ni nada de esto. Es mi creencia y a mí sí me da miedo, me aterra. Pero me aterra. Y mi casa está peropetada de protecciones y de vainas y de tal. Si lo digo así de claro, ¿no? Yo a eso que tú llamas maligno lo llamo falta de amor. Creo que hay mucha falta de amor en el mundo, muchísima falta de amor, y que en realidad los seres humanos lo que queremos, ¿qué es lo que queremos? Que nos quieran. Es verdad, es que lo que queremos es que nos quieran, y cuando no nos quieren, cuando no nos sentimos queridos, cuando hemos tenido falta de amor, cuando no nos queremos a nosotros mismos o hemos pasado una infancia dura y tal, ahí se tuerce algo, y es todo falta de amor. Bueno, amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque nos han preguntado de YouTube, pero a lo mejor alguien por aquí, en la sala, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Me encanta. Buenas noches. Pues es una pregunta como fuera de todo un poco. ¿Ustedes creen en José Gregorio? ¿En José Gregorio? De pronto él sí sabe quién es. Yo pues en modo personal no creo, y de hecho me da mucho miedo todas esas cosas. Pero pues sí me gustaría saber si ustedes creen en eso. La creencia de José Gregorio Hernández es una creencia espiritista. Hay creencias espiritistas en muchos lugares del mundo. Los antropólogos decimos que parten de las religiones animistas, la idea de que las plantas, las cosas, las personas tienen espíritu, y ese espíritu puede a veces intervenir mediante chamanes o mediante personas que lo conducen a solucionar problemas, encontrar cosas, curar personas. José Gregorio Hernández es un espíritu santo, sincrético de Venezuela, muy popular en Colombia, que en su vida como ser encarnado, dicen los espiritistas, era un médico. Al ser un médico que curaba a los pobres gratis y muy bueno, pues cuando muere su espíritu sigue curando a la gente. Entonces aquí en Colombia hay congregaciones de gente que sigue a Gregorio y que dice que los opera. Seguramente familiares de ustedes fueron operados por José Gregorio Hernández, que dicen: ay, esta noche bajó y me operó. La palabra es bajó, ¿no? Hay que bajar el espíritu. Yo pienso que es una creencia más. No creo que exista como algo tangible, pero como antropólogo debo decir que alrededor del mundo no solo hay José Gregorio Hernández, hay Santa no sé qué, San no sé qué, 1000 espíritus que curan. Y en el fondo esa creencia es 100% humana. Yo no puedo decir que José Gregorio Hernández existe, yo puedo decir José Gregorio Hernández es una creencia que existe. Y como creencia, para aquel creyente es una realidad simbólica. Objetivamente, desde afuera, para mí no es una realidad, pero para el que está involucrado en el sistema de creencias, José Gregorio Hernández puede llegar y operarlo desde su punto de vista. Desde el mío es una creencia. Bueno, es una creencia que surge, tú bien lo has dicho, de las religiones animistas. Chamanismo, ¿qué son los chamanes? Chamanes son personas que curaban, en algunas sociedades todavía existen, en la vieja Europa, en Siberia, norte, muy norte de Norteamérica, tribus chamánicas
que curaban mediante la intercesión de un espíritu, ni plantas, ni hierbas, ni pócimas, ni nada, porque en su sistema de creencias estaban convencidos de que la enfermedad la causaban los espíritus. Y para curar a esa persona, el chamán que tenía sus tratos con su espíritu del guay, pues entraba en trance, en un estado de consciencia alterada mediante tambores, una serie de historias, un trance, y en un ritual en el que normalmente participaba toda la comunidad, ese proceso catárquico conseguía que la persona enferma se curase. Catárquico porque tiene poder terapéutico, catárquico porque muchas veces sí curaba a la gente. Siempre se decía, bueno, porque tú no has seguido este rito o has roto este tabú, pero es que el efecto placebo tiene un poder enorme. Y es más, a una persona que cree que está poseída, probablemente ningún médico pudiera salvarla, mientras que a lo mejor un exorcista podría hacer mucho más por esa persona si cree que está poseída. Yo me acuerdo siempre de un caso vudú de un médico, el doctor Doherty, que se encontró con un tipo en el hospital que tenía todos los síntomas de cáncer y tuberculosis. El tipo todo lo que comía lo vomitaba, había perdido 20 o 30 kilos, se les iba, ya llevaba días, semanas ahí ingresado y de repente se le acerca un día la esposa del tipo muy asustada y le dice, mire usted, es que usted no van a poder hacer nada por salvar a mi marido porque el bocor, que es el brujo de los que creen en el vudú, le ha echado una maldición porque se han enfadado, han tenido una discusión y le ha dicho que nadie va a poder hacer nada para salvarle. Incluso si lo comentábamos, ellos hacen eso ahí para amenazar, toda la maldición iba a recaer sobre nosotros. Es decir, esa mujer fue muy valiente, se lo dijo con mucho miedo. Y el doctor Doherty, pues ante ese panorama, el hombre era muy brillante. ¿Qué hizo? Bueno, pues el doctor Doherty apareció un día en la habitación de su paciente y le dijo, he hablado con el bocor que te ha echado la maldición y he conseguido sonsacarle qué es lo que te ha hecho y cómo puedo curarte. Me ha dicho que ha puesto una lagartija dentro de tu estómago, que es la que se está comiendo todo y la que hace que vomites. Vamos a operarte y vamos a sacarte esa lagartija. Le hicieron una operación placebo, obviamente, él ayudado con unas enfermeras, hicieron toda la parafernalia y de la palangana sacaron, ¿no? Le mostró la lagartija en la palangana y dijo, ya está, triunfalmente, ya lo he conseguido deshacer la maldición vudú. Y lo cierto es que desde ese día empezó a comer, a recuperarse, a ganar 20 kilos y el hombre vivió muchísimos años más. Pues fíjate, yo sí creo que José Gregorio a lo mejor puede operar. Yo voy a contar una historia totalmente al contrario que vosotros. Es que se nos olvida que el que no estemos de acuerdo es maravilloso. Esa es la base de la democracia. Así debería ser. Mira, mi mujer, colombiana de Medellín, le salió un bultito en el pie. Y entonces fuimos aquí a los supermédicos y dijeron los supermédicos, bueno, pues que había que extirparle el bultito del pie. Y bueno, estábamos en San Roque, Antioquia, que es el pueblo de donde es ella, y le dijo la madre, mi ex-suegra, no, eso llamamos al rezandero y te lo quita. ¿Cuánto cobra el rezandero? 20.000 pesos. Nah. Llegó el rezandero, yo cuando vi al señor, le faltaban la mitad de los dientes, tal, dije, por 20.000 pesos, ¿qué quieres? Y todas las semanas tenía que llamarle y rezarle lo mismo que le hizo, pues te reza y te hace ahí no sé qué, pues por teléfono aquí en Bogotá. A la semana se le quita el bulto y no hubo que operarla. Y eso lo he visto yo. No hubo que operarla. ¿Mi exmujer tuvo un placebo con ese señor? Lo dudo, mucho. Porque el tipo no daba ninguna confianza, cero, pero cero. Por 20.000 pesos algo que no te operen y además le partan la mitad de los dientes. Pues pucha, y sí. Entonces, ¿puede José Gregorio curar? Puede por un placebo o a lo mejor tenemos que redibujar los límites de la realidad, porque lo que importa son los hechos. Y si un señor te llega con unos documentos que te dije tuvo cáncer y ahora no tengo cáncer, ¿eso lo hace un placebo? Todas mis dudas, todas mis dudas.
Bueno, por aquí hay otra pregunta, y esto es para los tres también. Si tuvieran financiación, ¿qué tipo de tema o qué tipo de investigación les gustaría desarrollar en Colombia? Aparte de lo que ya han escrito. No, yo en Colombia es súper fácil, hay un montón de casos que no se han investigado. Me gustaría volver a Guasimal, Valle, entrevistar más testigos, hay casos OVNI por todo el país, por ejemplo, que están todos sin investigar, todos sin investigar. Aquí está, en Colombia está todo por hacer. Yo no tengo plata para moverme por Colombia a sacar historias. Hace un mes estuve en Leticia y he sacado 2 podcasts con historias increíbles. O sea, si aquí alguien pusiera un poco de plata, no os imagináis lo que se podría hacer en televisión o en radio. Pero nadie la pone, nadie la pone. Que haría mil historias, pero 1000. Vamos a pasar a Esteban, que no quiero comerme más tiempo. Estoy con Juanje, hay 1000 cosas, por ejemplo, a ver, hay en medio de un barrio de Popayán, ¿se acuerdan que hace poco, cuando fue lo del paro, tumbaron una estatua de Belalcázar en Popayán? Esa estatua está construida o estaba construida sobre un lugar que se llama el Morro de Tulcán, así se llama, que queda en un barrio, eso queda en un barrio de Popayán. Pues en 1949 se hizo una excavación arqueológica ahí y lo que dijo el arqueólogo, que fue uno de los fundadores del Instituto Colombiano de Antropología, es que esa montaña era artificial y que era una pirámide hecha por antiguos pobladores prehispánicos. Hay pirámides en Egipto, hay pirámides en el mundo azteca, hay pirámides mayas, hay pirámides en Perú, en Colombia hay pirámides, están en la mitad de una ciudad, pero nadie se da cuenta y están las fotos. Ustedes en Google coloquen pirámide de Tulcán y está la excavación de los años 50 donde se ven las paredes de lo que fue la antigua pirámide de Tulcán. Entonces eso me encantaría verlo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de los misterios globales, digamos como lo que es el MK Ultra, digamos también lo que es los estudios que se hacían del supersoldado en Alemania, y también, si ustedes no sé si conozcan, acá en Tierras Calientes, digamos, si no estoy mal, creo que es en Puerto Boyacá, en uno de los puertos, hay creencias de que los muertos lo cuidan a uno, que los cuerpos que quedaban, salían del río, lo cogían las personas y lo adoptaban, le daban un nombre y o sea, ellos se encargaban de cuidarlos a uno. ¿Eso es creencia popular o de pronto sí se han hecho conocidos casos que puedan pasar que esto sea real? Apuntaros las preguntas porque voy a pasar a más preguntas antes de volver, porque si no parezco la chica de la ruleta de la fortuna. Yo quería preguntar sobre qué opinan sobre el control o como una conspiración de mantener un tipo de conciencia bajo. No sé si han escuchado al doctor Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg, ¿han escuchado? Sí, como, ¿qué opinan si las élites nos quieren mantener como en un estado de conciencia bajo, donde no estemos como aprendiendo lo necesario para avanzar, no sé, espiritualmente, no solo materialmente, como lo que fue la desaparición de Jacobo Greenberg, que fue la CIA prácticamente que lo desapareció y nos perdió el estudio que él tenía como de toda su vida, realmente. Yo os he dicho ir apuntando. Bueno, contestamos primero y luego vuelvo. Vale. Es que vosotros lo que queréis es verme pasear por aquí. Bueno, ¿quién empieza? Tú conspiración. Vale, me preguntaba por el proyecto MK Ultra, ¿no? ¿Qué fue o qué hubo detrás? Las conspiraciones de las élites. Tías, que eso es una conferencia, tío. Joder, pucha. Vamos a ver, el proyecto MK Ultra existió, no cabe ninguna duda. Quedan muy pocos documentos porque todos se quemaron. Es un proyecto que duró unos 20 años, que financió la CIA y es divertidísimo, a mí me encanta, tío.
Yo he leído un montón sobre el proyecto MKUltra, tengo los documentos. Básicamente hay un momento en el que los norteamericanos, a través del LSD, del ácido lisérgico, empiezan a hacer experimentos con personas entendiendo, y además lo hacían prostitutas, le daban a la gente LSD para, bueno, en esos estados alterados de conciencia, ver si era más fácil los interrogatorios, ¿vale? Esa es una parte del proyecto MKUltra, porque el proyecto MKUltra viene de Mind Control y Ultra era la red de espionaje más importante de los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos de repente se obsesionan con el uso del LSD para manipular el comportamiento en función de la dosis o para los interrogatorios como una especie de suelo de la verdad, pero esa es la punta del iceberg. Realmente el proyecto MKUltra se diseña para el control de masas, de mucha gente en la sociedad, poder tenerlos controlados, cómo se puede llegar a hacer eso, qué técnicas tienes que utilizar y tal. De eso no sabemos prácticamente nada de lo que se investigó. Nada de lo que se investigó, ¿vale? La otra pregunta era sobre, ¿qué dijo de élite? Algo de... Que si, Jaco, que si las élites nos quieren mantener sin conocimiento, en la ignorancia. Bueno, eso es muy complicado de responderte, tío. Lee sobre qué es el Instituto Tavistock, ¿vale? Y entonces, bueno, básicamente es un think tank de ideas que financian los Rockefeller, de donde sale, es que es un monstruo, tío. O sea, del Instituto Tavistock sale realmente cómo son las tendencias sociales. Eso está financiado y detrás hay una mano oscura, sí, súper oscura. Pues ahora, por ejemplo, está súper de moda, piensa en ti, sé puro, haz meditación, no poseas, ten las cosas. ¿Tú crees que eso es por la autoayuda y tal, o eso viene de arriba? Porque el planeta en el que estamos es finito, ¿eh? Los recursos aquí son finitos. Entonces piensa en tu interior y tal, y no sé qué. Tengo todas mis dudas sobre de dónde vienen esas tendencias, por ejemplo. Y lo último, Jacobo Greenberg. ¿Fuiste tú? Tú me preguntas de Jacobo Greenberg. Vamos a ver. Jacobo Greenberg lo que entendía era que había que redibujar los límites de la realidad, que no teníamos claro hasta dónde llegaba el poder de la conciencia humana. Jacobo Greenberg efectivamente desaparece, se le pierde la pista en Estados Unidos, si es que llegó a Estados Unidos, que tampoco lo tengo claro, y hay cosas muy oscuras en su desaparición, como es, por ejemplo, el hecho de que su mujer luego también desaparezca de una forma bastante extraña. Era un tipo que estaba investigando sobre la conciencia en cosas que tenían que ver mucho con el proyecto MKUltra también, y por eso siempre quedará la sospecha de si realmente se lo llevaron para poder seguir investigando sobre eso. Te recomiendo que leas y busques un señor hoy día que se llama Rupert Sheldrake, es un biólogo de Oxford. Digamos que sigue en cierta medida esa tendencia a pensar que el mundo que nos rodea tenemos que redibujar los límites de la realidad en función de nuestra conciencia, ¿vale? Rupert Sheldrake, acuérdate. Los muerticos que nos cuidan. Y ya para terminar, porque muchos están yendo a su clase, porque ya les toca entrar a otras clases. Sí, ya. Solo les quería decir sobre la creencia de que las almas lo cuidan a uno en Puerto Berrío, Boyacá, en Puerto Berrío, Antioquia. Lo que pasa es que hubo una gran violencia en esa zona y por el río Magdalena llegaban los muertos, los llevaban al cementerio y allí los enterraban como NN. Las personas entonces los bautizaban en la brujería, en la santería, para manipular algo espiritualmente se le bautiza. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo el muñeco vudú lo tiene que, digamos, bautizar el húngaro sacerdote o el... En el caso, por ejemplo, de ellos, los bautizan, les ponen nombre y como forma de pago, teóricamente el espíritu y el alma del NN, del no identificado, se va a vivir conmigo y me hace favores. Entonces la gente de Puerto Berrío cree, muchas, están seguros de que los espíritus le cuidan la casa. Y yo entrevisté personas allá que decían cosas como esta: yo me voy de viaje y pongo un solo pasador, porque cada vez que se intenta meter a alguien allá, el espíritu lo saca. O yo me acuesto a dormir
Y el otro día escuché algo raro en la terraza. Fui y era que un ladrón se había caído y el ladrón después dijo que lo habían empujado. Fue el espíritu que lo empujó porque me cuida la casa. Esa es una creencia animista, es una creencia de la gente de allí en el marco de nuestra violencia. ¿Listo? En el marco de la terrible violencia que se vivió, pero que también le da el sentido de darle nombre a aquel que no tiene nombre y darle de alguna manera un descanso a estas personas que fueron asesinadas y desaparecidas. Y existe la leyenda también de que en algunas zonas, yo tengo esos testimonios, que en algunas zonas salen las calaveras, los cráneos, los cuerpos, y se vuelven a esconder, como que se esconden, que puede ser algo natural, pero que también tiene ese halo espiritual de que no pueden descansar hasta que sean sepultados y sean llevados a la tumba. Muchas gracias, yo creo que ya… Bueno, le voy a dar paso a Freddy porque creo que ya tenéis que ir a clases. Muchísimas gracias a todos. No, más que nada gracias a ti, Mado, a tus amigos, a los invitados del día de hoy, a los participantes, a los docentes que nos apoyaron con esta actividad y nos siguen apoyando. Seguimos invitando a esas actividades para que se vinculen desde el CRAI, desde la Facultad de Comunicación y desde todo lo que hacemos para llevar otro mensaje desde la integralidad, la formación integral para todos ustedes. Gracias también al equipo técnico, al equipo Mado, a investigación, a internacionalización, Facultad de Comunicación. Muchas gracias de nuevo y una feliz noche. Hasta pronto.